¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos, yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos la enseñanza de la justificación. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la justificación y qué es? ¿Y qué es la doctrina de la justificación? Pues prácticamente es lo mismo. Y sin ir más lejos, la doctrina de la justificación. Ahora la justificación no es otra cosa más que saber de qué manera el hombre va a ser justificado de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y para eso obviamente necesitamos ir a la Biblia, para que sea la misma Biblia la que nos diga qué es lo que piensa el Señor acerca de esto. Y como tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento está escrito que el justo por la fe vivirá. Entonces lo vemos en el libro de los Salmos, lo vemos desde Génesis, lo vemos en Habacuc, lo vemos en Isaías, en Ezequiel, y siempre la justificación es por medio de la fe. Así que precisamente cuando el Señor habla de que los profetas están diciendo que en el Antiguo Testamento que el justo por la fe vivirá, y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo lo dice también aquí en Romanos, como en Gálatas y otros libros adicionales, que el justo por la fe vivirá. Así que vemos, por ejemplo, el caso de Abraham, quien fue justificado por parte del Señor por medio de la fe, porque le creyó a Dios. Entonces, precisamente esa fe es la misma fe que también el mismo Señor Jesucristo, a la hora de ir al Monte Calvario y sufrir las penalidades y morir en la cruz, puso su fe en el Dios Padre. Esa misma fe es la que justifica. Así que precisamente dice Romanos 3 en el versículo 21 en adelante, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios es justificada tanto en el Antiguo Testamento por la ley misma y por los profetas. Justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, no hay diferencia en lo que está escrito en el Antiguo Testamento como lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que sabemos que todos somos pecadores y que necesitamos ser justificados, es decir, de alguna manera ser perdonados, y este perdón, esta justificación viene precisamente por la fe en Jesucristo, en la obra redentora que hizo el Señor en la cruz, porque todos hemos pecado y necesitamos un Salvador, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Recordemos lo que dice Efesios 2, 8 y 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, siendo justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta justificación viene precisamente por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, cuando vemos que Dios lo puso a Él por medio de la fe en su sangre, manifestó su justicia, para pasar por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe en Jesús. Así que el mismo Señor Jesús es el que justifica, es el que hace justicia, y a fin de cuentas es el que justifica a los de la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No,
sino por la ley de la fe. Entonces, esta ley de la fe es precisamente esta justificación o esta enseñanza de la doctrina de la justificación. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No por obras para que nadie se gloríe. En Efesios lo hemos dicho muchas veces, que el justo por la fe vivirá y que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que por la misericordia de Dios nosotros recibimos la justificación por medio de la fe en la sangre que Cristo derramó en la cruz. Concluimos pues entonces que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No también Dios es Dios de los gentiles? Ciertamente de los gentiles. Así que tanto judíos como gentiles nosotros vamos a ser justificados por la fe en Jesucristo y la fe de Jesucristo. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento siempre ha sido la justificación por medio de la fe. Recordemos que el pueblo de Israel no alcanzó la justicia por falta de fe. Y eso es precisamente, aunque estaba escrito en el Antiguo Testamento, no alcanzó Israel la justicia por la falta de la fe. Así que nosotros, tanto hoy como judíos como gentiles, que formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia, somos justificados por la fe. Y esta fe es precisamente esa enseñanza de la doctrina de la justificación o la justificación. Que Dios te bendiga y que sea de gran bendición para ti y nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye.